El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Lo mejor es el miércoles 7 de octubre del 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre la tarde de hoy, la Unión Europea descartó enviar observadores a los comicios que organiza el chavismo para el mes de diciembre. Como las elecciones no se van a posponer, la Unión ni siquiera puede considerar enviar una misión de observación electoral. Esto lo dijo Josep Borrell, alto representante para asuntos exteriores del bloque, interpelado en el Parlamento Europeo. Según el funcionario, el G4 le pidió que contactara al régimen de Nicolás Maduro. Diputados de distintas organizaciones políticas le advirtieron a Borrell sobre este intento de blanquear al régimen venezolano. Hablaremos ampliamente acerca de este tema durante la tarde de hoy. Varios datos. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que no tiene nada que decirle a Maduro luego que este le recriminara votar a favor de la prórroga de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela. Según el diario La Nación, de esto hablaremos ampliamente a partir de las 5:30 de la tarde sobre el alcance de este grupo de expertos y el trabajo que va a realizar en los próximos 2 años. Mañana jueves la Constituyente Comunal discutirá sobre la denominada ley antibloqueo y el diputado Luis Parra aseguró ante los medios de comunicación que desde pequeño le enseñaron a contar dinero, a propósito del video donde se ve al parlamentario contando una faja de billetes, posiblemente euros, en el baño de un hotel en el exterior. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Continuamos, amigos, en Conexión 750 y saludamos a nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Se trata del embajador Diego Arria, fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Embajador, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias, María. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas, lo que ha ocurrido con la comunidad internacional y nuestro país en las últimas horas. Iniciaría a partir del debate que se ha celebrado hoy en el Parlamento Europeo con el alto representante para asuntos exteriores del bloque, Josep Borrell. Quisiera su comentario al respecto. Ha recibido duras críticas de diputados del Partido Popular, Ciudadanos y otras organizaciones por su actuación con relación a Venezuela. Lo escuchamos. Efectivamente, yo vi toda la intervención de los diputados del Parlamento Europeo, al igual que, por supuesto, la intervención de Borrell. Yo creo que fueron tan duras las críticas a Borrell que no pasarán debajo de la alfombra del Parlamento Europeo. Yo creo que fue penosa el intento de defensa de Borrell de intentar desmentir las acusaciones que le hicieron muchos de los parlamentarios, destacándole que había enviado una misión o clandestina o medio clandestina con el propósito de limpiar la imagen de la narcotiranía de Maduro. Incluso algunos llegaron a decirle que era un acuerdo que él tenía con Maduro, por lo cual envió esa misión sin avisar a nadie y decidida a los pocos minutos de salir de una reunión con el primer ministro y con el presidente del gobierno español. Yo creo que fue penoso para Borrell y muy importante para nosotros de que en el Parlamento Europeo quedara claramente cuál es el rol que está jugando realmente el gobierno de España por el intermedio de Borrell. Justo quería preguntarle, embajador, porque me parece que usted, al igual que 200 personalidades en todo el mundo, firmaron una carta advirtiendo acerca de la misión que envió el alto representante de la Unión Europea a nuestro país, ¿correcto? Exacto. Ahí no solamente españoles, yo sé que la firmó el presidente del Partido Popular Español, el Casado, también la firmó el presidente del partido Vox en España y una gran cantidad de parlamentarios italianos y de otras nacionalidades. Por cierto, la intervención hoy del Parlamento Europeo fueron muy fuertes. El antiguo presidente del Parlamento Europeo fue muy duro con Borrell, de la misma manera lo fue una buena parlamentaria italiana y otros que vieron en la acción de Borrell algo que evidentemente no era muy claro ni muy limpio y que tenía muy malos propósitos
para los fines de realmente blanquear la situación de Maduro en Venezuela. Sobre la posición del Parlamento Europeo, la vicepresidenta de esta institución que tomó la palabra durante el debate, Dita Charanzová, ella dejaba claro que no reconocen a Nicolás Maduro, que para el bloque Juan Guaidó es el presidente interino de nuestro país y hasta que haya elecciones presidenciales libres, bajo condiciones necesarias, no se puede avanzar con comicios legislativos en Venezuela. Yo le pediría un comentario al respecto, embajador. Dita ha sido una de las mejores más constantes defensoras de la causa del rescate de la libertad en Venezuela. Siempre de una manera muy clara y muy firme, y esta mañana lo volvió a repetir. Y de hecho le dijo a Borrell, bueno, ¿qué cree usted que usted cree que expira el gobierno interino del señor Guaidó el 5 de enero? Nosotros creemos que esto no puede expirar hasta tanto no haya un gobierno elegido en elecciones libres. Embajador, tengo que preguntarle porque da la impresión, y es simplemente una opinión, que el régimen de Nicolás Maduro vive momentos, sus horas más oscuras en materia internacional, desde el punto de vista de los aliados. Y lo comento por lo ocurrido en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Yo le pediría un comentario. La mayoría ha decidido prorrogar el trabajo de la misión de determinación de hechos que ve indicios de delitos de lesa humanidad en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Pues mira, fue muy importante porque fue la votación de 22 y solamente 3 en contra. Un país que está en absoluta crisis como Eritrea, otro Filipinas en manos realmente de un muy alocado jefe de Estado, y por supuesto el régimen de Maduro. Fueron los únicos votos en contra. Por otra parte, vi el voto de Argentina a favor de la resolución nuestra. Esta mañana me entrevistaron a mí de una radio muy importante de Buenos Aires, me dijeron, bueno, ¿usted no cree que ahora el presidente argentino, al decir que va a llamar a Maduro para explicar y justificar el voto de Argentina a favor de la resolución? Me dijo, ¿usted no cree que esto es como quitarse los pantalones delante de Maduro? Le dije, bueno, yo no quiero discutir con usted la descripción que usted hace de lo que ha sido la posición de Fernández. Para mí lo importante es que al final Argentina haya votado a favor. Ahora, embajador, eso debe haber ocurrido en las últimas horas, porque más temprano el presidente Alberto Fernández dijo a la prensa que no hay nada previsto y no tienen nada para decirle a Nicolás Maduro. Bueno, eso fue lo que... A mí la entrevista fue esta mañana, a las 8 de la mañana nuestra. Eduardo Feynman, de la Radio Rivadavia, que es uno de los medios más importantes de la Argentina, y él decía justamente eso. Yo sí vi en las redes venezolanas que decían que el presidente Fernández iba a comunicarse con Maduro para explicar las motivaciones de su voto, que por cierto originó la renuncia de la que había nombrado él como embajadora en Rusia, que por cierto hubo una chavista desatada que fue embajadora en Venezuela, justamente por ese mismo motivo. Ahora, yo tengo que preguntarle, embajador, y es curioso que lo mencione, porque llevamos días recordando lo que fue la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79 durante la dictadura de Videla. Estaba esa misión presidida por un venezolano, Andrés Aguilar, y nos llamaba porosamente la atención la actitud que ha asumido el gobierno argentino con relación a la violación de derechos humanos y la presión internacional. Esa misión jamás hubiera pisado Argentina, sobre todo en medio de la dictadura. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Justamente yo en ese programa esta mañana con la radio argentina yo recordé, yo estaba en el gobierno en esa época de Venezuela, y el gobierno del presidente Pérez fue absolutamente solidario en su momento con la causa del rescate de la libertad en Argentina, en una posición absolutamente condenando a la junta militar. Incluso yo relaté hasta una experiencia personal. Un destacado empresario argentino, Julio Broner, estaba reclamado por la junta militar argentina y estaba en Venezuela, y yo lo saqué del sitio donde lo tenían detenido y lo ubiqué en un departamento de la gobernación de Caracas hasta que se quedó allí, hasta que salió la junta militar, y por supuesto luego pudo regresar a su país. Pero siempre fuimos, como les dije esta mañana, solidarios con la causa argentina, con lo cual ha sido una sorpresa grata que la Argentina no haya, por lo menos en esta instancia, haya sido solidario con nosotros. Ahora, embajador, ¿qué podemos esperar de esta decisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Hay grandes expectativas en torno al trabajo que puede
continuar haciendo esta misión de determinación de hechos. ¿Qué puede decirnos? La verdad, María Ale, que a mí me encantaría pensar que esto es una cosa definitiva. Creo que una vez que comenté que esto depende del uso que nosotros los venezolanos hagamos de eso. Yo creo que en la medida en que abracemos este informe como la verdadera causa para gritar al mundo y demandar al mundo lo repudiable y abominable de este régimen, y dedicarnos solamente a eso. Pero veo que el gobierno interino de Venezuela tiene muchas otras causas que no son las fundamentales. Esta es la causa, este es el instrumento seguramente de mayor valor que tenemos hoy en día para intentar rescatar la libertad, realmente para ponerle fin a la usurpación. No otros temas deben distraer la atención de eso. O sea, dependerá de nosotros el uso que hagamos o que no hagamos de ese informe. Sobre la reacción del régimen venezolano, embajador, yo tengo que preguntarle, en una entrevista al País de España, Jorge Arreaza, el canciller de Nicolás Maduro, decía que no es un informe de Naciones Unidas. Más aún, él se preguntaba qué excesos se pueden cometer en Venezuela, los que se cometen en cualquier país del mundo. ¿Qué responder ante una declaración de esa naturaleza? A mí me sorprendió que un diario como El País, con una larga tradición, le haya dado tanto espacio para tantas barbaridades, mentiras y falsedades, la pudiera expresar nada menos que un gobierno presidido por criminales de lesa humanidad, y permitir que no pueden olvidar que a este personaje es el representante justamente de los criminales de lesa humanidad, y él, por cierto, mismo fue vicepresidente por un tiempo del propio régimen de la narcotiranía. O sea, me pareció absolutamente repudiable al tiempo que las cosas que decían eran absolutamente falsas. Tengo la impresión de que el régimen quiere dar siempre la imagen de que no les preocupa nada de lo que acontece en el exterior. Yo te quiero decir una cosa. Yo creo que en este momento no hay nada que los aterre y les preocupe más que lo que puede acontecer en sus alrededores. Porque cada vez se acumulan más causas, más razones realmente para contribuir a su desarrollo. Sobre lo que está ocurriendo internamente en nuestro país, usted mencionaba la posición asumida por el gobierno interino. Quisiera ahondar en ello, embajador, porque hoy salió a relucir, supuestos contactos con el alto representante de Asuntos Exteriores, aunque inicialmente ya se había tomado la decisión de no participar en los comicios de diciembre. El señor Josep Borrell dejó entrever que se mantenían, esa línea de comunicación con los dirigentes del G4. Quisiera su comentario al respecto. Bueno, Borrell dijo algo muy importante. Dijo, yo no soy un espontáneo que me lancé al ruedo con una muletilla. A mí me pidió el presidente Guaidó que iniciara este proceso de consulta. Yo creo que ante una afirmación de tal naturaleza, cuando el propio gobierno interino lo ha venido negando, es de una excepcional importancia que lo aclaren. Yo creo que Guaidó está obligado o a desmentir o corroborar esta afirmación. Por otra parte, me di cuenta la pésima contribución que ha hecho la intervención de Capriles en este tema con la Unión Europea, ya que Borrell lo utilizó realmente casi a él y a Falcón como unos elementos fundamentales de la oposición, según Borrell, para seguir buscando una solución electoral, equitativa. El comportamiento de Borrell me recuerda mucho el comportamiento de España durante la guerra de los Balcanes, muy parecida en general a la europea, permanentemente solicitando paz, tranquilidad, conversaciones, etcétera, mientras mataban a 200.000 musulmanes en el medio de Europa. Le pregunto, siempre aprovecho la oportunidad, embajador, sobre el destino político de nuestro país en las actuales circunstancias, tomando en consideración la división que inicialmente existe en los factores que hacen vida en nuestro país y que, en teoría, buscan un cambio en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Pues mira, yo creo que nos estamos aproximando a circunstancias en las cuales el país tendrá que enfrentar su realidad de una manera mucho más sincera. Mi impresión es que la única manera para nosotros rescatar la libertad, refundar la república, es hacer en el fondo un lavado completo del sistema político venezolano. Tú me dirás qué significa eso. Bueno, yo creo que en este momento la falta de legitimidad, de credibilidad que tiene la dirigencia política venezolana llamada de oposición es fatal para nuestro futuro y para nuestro rescate de la libertad, y esto tendrá que ser enfrentado con realismo por las distintas fuerzas en Venezuela, empresariales, sindicales,
etcétera, que tendrán que verse a sí mismos en el espejo y ver quién representa o quiénes no dejaron de representar la causa realmente para rescatar a Venezuela. Finalmente, embajador, se aproxima un evento que va a tener un impacto sobre nuestro país. Yo le diría que sobre todo el planeta, y me refiero a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Le pediría un comentario. Hoy se celebra el debate entre los candidatos a vicepresidentes. Da la impresión, a la luz de lo que reflejan los medios, que cualquier cosa puede ocurrir en noviembre, pero ¿qué podemos esperar? ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal? Fíjate, mi comentario anterior está ligado a eso que tú me estás preguntando ahora. Yo creo que juega por primera vez las elecciones norteamericanas, tienen un impacto sobre nuestra situación en Venezuela importantísimo. Yo tengo una visión unidimensional de las candidaturas presidenciales en los Estados Unidos y veo a Trump como el presidente que más compromiso, más ha realizado en función de nuestra libertad que ningún otro presidente norteamericano. ¿Es una garantía para que en su reelección pueda realmente contribuir a esa nueva régimen? No lo sé yo, seguramente no lo sabe nadie y de repente tampoco lo sabe el mismo. Pero las probabilidades de que eso sea, tenga mayores posibilidades de que eso sea el caso, en lugar de Biden, que está mucho más influenciado por lo que fue la política de Obama, esa es otra realidad. Embajador Diego Arria, un gusto conversar con usted, como siempre. Gracias por atendernos. A ti, mil gracias de Caracas. Un abrazo muy grande. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos las informaciones más destacadas a esta hora que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Lo dicho, la Unión Europea descarta enviar observadores a votación en Venezuela el 6 de diciembre y tomamos la nota de la agencia Reuters. Le voy a pedir a mi equipo a ver si podemos compartir esto con la audiencia. La Unión Europea dijo el miércoles que no enviará observadores a las elecciones parlamentarias en Venezuela en diciembre, advirtiendo que la decisión del presidente Nicolás Maduro, ellos lo califican así, de convocarlos con poca antelación agrava la crisis política en el país. Por cierto, este tema ha sido motivo de discusión hoy en el Parlamento Europeo, porque esa instancia, al igual que más de 20 países de la Unión, reconocen a Guaidó como presidente interino de nuestro país. Sin embargo, Josep Borrell insiste en hablar del gobierno de Maduro. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, ella fue muy clara el día de hoy: no reconocemos a Maduro. Guaidó es el presidente interino legítimo, de hecho lo publicaba en sus redes sociales.
hasta que haya elecciones presidenciales libres bajo las condiciones necesarias, no se puede avanzar con elecciones legislativas, y le enviaba mensaje directamente a Josep Borrell. El Partido Popular Europeo dijo durante su intervención, o al menos de la parlamentaria Dolores Montserrat, no disimule, señor Josep Borrell, la misión a Venezuela era una herramienta para blanquear al régimen, para debilitar y dividir a aquellos que se oponen a Maduro. El resultado será el sufrimiento de los venezolanos. La Unión Europea nunca puede contribuir con nada de esto. Y estamos compartiendo un tuit que publicaba el Partido Popular Europeo en inglés. Lo dicho, en Argentina ha habido reacciones después de lo que han dicho los seguidores de Maduro. Alberto Fernández se aleja de Nicolás Maduro, decía La Nación de Argentina, por la condena en la ONU, y se acentúa interna en el oficialismo. La nota de La Nación dice lo siguiente: no hay nada previsto, no tenemos nada para decirle. Esto está entre comillas. Respondió el presidente Alberto Fernández cuando estrechos colaboradores lo consultaron entre anoche y hoy sobre una eventual comunicación con el par venezolano Nicolás Maduro. La eventual comunicación había sido anticipada, esto está entre comillas, por el expiquetero Luis Delía a través de las redes sociales, hablando supuestamente de la mediación, por cierto, del gobierno cubano. Y vamos a reponer parte de las declaraciones más destacadas hoy, entre ellas la de Josep Borrell. Él decía en este extracto que no hay condiciones para enviar una misión de observación a nuestro país, y la crisis institucional en las actuales condiciones se va a agravar. Escuchemos. Como ustedes saben, después de esta misión ha contestado de una manera clara y rotunda, diciendo que de ninguna manera van a posponer las elecciones porque la Constitución de Venezuela se lo impide, ya que hay un mandato muy claro de que se debe hacer en una fecha determinada antes de que acabe este año. Lo cual obviamente cierra cualquier posibilidad a que el diálogo continúe en la perspectiva que antes les he explicado. Creemos que la única manera de salir del impasse en la que se encuentra Venezuela será a través del diálogo y la negociación política entre las fuerzas venezolanas. No habrá un único acontecimiento catártico que haga desaparecer las múltiples crisis que azotan al país. Y nuestro papel, nuestra voluntad, es ayudar a encontrar una vía que responda a las necesidades y a las propias demandas del pueblo venezolano. Bueno, parte de las declaraciones que ofrecía Josep Borrell durante su interpelación en el Parlamento Europeo, y decíamos al inicio, de hecho lo compartíamos con el embajador Diego Arria, que dirigentes de distintas organizaciones lo increparon duramente por esta misión. Ellos decían semisecreta, aunque él insistió en advertir que informó sobre la iniciativa. Y una de las intervenciones más duras fue de Dita Charanzová, lo comentábamos al inicio. Ella es vicepresidenta del Parlamento Europeo y se expresaba en los siguientes términos acerca de la misión enviada por Josep Borrell a nuestro país. Señor alto representante, ¿cómo es posible que esta Cámara, el Parlamento Europeo, se entere a través de la prensa de su misión a Caracas? Su misión para negociar con la dictadura. ¿Es esta la nueva política exterior de la Unión Europea hacia Venezuela? No lo es. Usted, el alto representante, actuó de manera independiente. Más tarde, usted dijo en la prensa que la oposición venezolana le encargó negociar con la dictadura. Pues yo le pregunto ahora, ¿quién concretamente de la oposición le encargó? Hasta ahora, en todos mis contactos con los representantes del presidente Guaidó y la oposición democrática, no he oído esta petición. Quiero dejarlo claro a las fuerzas democráticas en Venezuela, a todos nuestros amigos en Venezuela. Primero, el Parlamento Europeo no reconoce a Maduro y reconoce que no puede haber un gobierno de transición con él.
Reconocemos a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela. Segundo, hasta que no se celebren elecciones presidenciales libres bajo las condiciones necesarias, no se puede avanzar con las legislaciones legislativas. El Parlamento Europeo siempre ha sido muy claro en cuanto a su posición hacia Venezuela. Acciones como esta socavan los esfuerzos de actuar como Unión Europea de manera conjunta y creíble en la escena mundial. Gracias. Bueno, una de las intervenciones hoy, de tantas en el Parlamento Europeo, también fue muy dura la crítica del Partido Popular Europeo. Dolors Montserrat se expresaba en los siguientes términos acerca de la actuación de Josep Borrell con relación a nuestro país. Nos preocupa mucho que usted no haya informado de la misión clandestina ni a los ministros de los 27, ni a la Comisión, ni a este Parlamento. Pero aún más grave, que haya ignorado a los demócratas venezolanos representados por el presidente Juan Guaidó, reconocido por este Parlamento y 25 Estados miembros. Una cadena de mentiras y medias verdades no hacen una verdad, sino la confirmación de que esconde unos contactos profundamente antidemocráticos. No nos ofrezca hoy disimulos, explíquenos toda la verdad. La misión ha sido el medio, el instrumento para blanquear al régimen, debilitar y dividir a quienes se oponen a Maduro, y el resultado final será un nuevo engaño de Maduro que alargará el sufrimiento del pueblo venezolano con más violencia, más pobreza y menos libertad. La UE no puede contribuir de ninguna manera a esto, jamás. Bueno, esto es un resumen de lo ocurrido hoy en el Parlamento Europeo, y antes de hacer la pausa compartimos con ustedes un video que no sabemos cómo calificar, lo dejamos en manos de la audiencia y tiene que ver con el diputado Luis Parra. Ustedes lo recordarán, a él lo señalan por realizar una gira por varios países de Europa para defender los intereses de Alex Saab, o de empresas vinculadas con este empresario colombiano. Por eso algunos consideran es miembro de lo que se denominó como la fracción de los CLAP. Bueno, recientemente han publicado en redes sociales videos donde se le ve contando una faja de billetes aparentemente de euros. Esto generó la indignación, al menos en redes sociales, en nuestro país. De hecho, el señor Luis Parra figura en el informe de determinación de hechos de Naciones Unidas, porque allí se narra perfectamente lo que él hizo en enero de 2020, cuando se esperaba que Guaidó se juramentara en la Asamblea Nacional, dada la mayoría de los diputados de la oposición. Sin embargo, el 5 de enero las fuerzas de seguridad pública, en particular los miembros de la Guardia y la Policía Nacional y la Policía de Caracas, con el presunto apoyo de grupos armados, los colectivos bloquearon la entrada. Ustedes recordarán esa escena. Bueno, en el interior del edificio, y esto está en el informe de Naciones Unidas, los diputados de Maduro votaron para elegir al diputado Luis Parra, candidato respaldado por el gobierno de Maduro. Hoy él respondía a las acusaciones o a la crítica por esa imagen, contando una faja de billetes de la siguiente manera desde Punto Fijo. Escuchemos. Es parte de la campaña que han tratado de desvirtuar de lo que ocurrió ayer en Yaracuy y está ocurriendo en todos los estados del país. Nosotros desde muy pequeños nos han enseñado a contar dinero. ¿Cómo decir que no puedes contar dinero de tu propio peculio? Que obviamente nadie puede demostrar, porque no hemos manejado un solo centavo del erario público venezolano, y tenemos que decir que desde pequeños nosotros nos enseñaban, cuando salíamos con una novia, a ir y uno se empezaba a revisar los bolsillos, a contarse para ver cuánto tenía. Ahora nosotros contamos dinero de nuestro propio peculio, que no es ningún delito. Ahora hay otros que quieren contar balas, que quieren contar muertos, pero también hay otros que se han dedicado a contar el dinero de la ayuda humanitaria, el dinero del erario público, y se lo han robado. Esa es la verdad, y ante eso es una verdad que jamás podrán ocultar. Lo que ocurrió es... Bueno, reconoce que a él desde pequeño lo enseñaron a contar dinero. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR
750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Gabriel Chuchani, padre de la química moderna en Venezuela. Hasta la primera mitad del siglo XX, la química en Venezuela se practicaba como una disciplina accesoria a la medicina y la farmacia. En este contexto aparece Gabriel Chuchani, quien en su empeño en crear un espacio propio para la química, se convertiría en el padre de la química moderna en Venezuela. Gabriel Chuchani llegó a Caracas desde Israel en 1929, con tan solo 5 años de edad. Quiso estudiar química, pero en 1945 esa carrera universitaria no existía en el país, solo se formaban farmacéuticas. Entonces se fue a estudiar a Estados Unidos, de donde regresó con su título de doctor en química y con el sueño de crear una escuela de química en Venezuela. En 1955, se entrevista con el rector de la Universidad Central de Venezuela y le expone su idea de crearla en la universidad. Su idea es acogida, pero nadie mueve un dedo para llevarla a la práctica. Descorazonado y a punto de devolverse a Estados Unidos, Chuchani recibe una oferta de Marcel Roche, director del Instituto de Investigaciones Médicas de la Fundación Luis Roche, quien lo incorpora a ese instituto y le advierte: prenda su velita. Esto es, empiece a construir el camino para lograr un espacio propio para la química. En 1958, con la fundación del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC, Chuchani logra crear el primer laboratorio del país dedicado íntegramente a la investigación y a la docencia en química, que daría origen al actual Centro de Química del IVIC. A su fallecimiento en 2017, Gabriel Chuchani es reconocido como pionero en el desarrollo de la química en Venezuela, como una disciplina en sí misma, con aplicaciones en diversas áreas del quehacer humano, especialmente aquellas relacionadas con el petróleo. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dijimos al inicio, a propósito de la prórroga de esta misión de determinación de hechos de Naciones Unidas que contó con el apoyo del gobierno argentino. Hablaremos al respecto a partir de este momento con nuestros invitados. Nos acompaña la doctora Ana Leonor Acosta, abogada, forma parte de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un saludo a todos los que nos escuchan.
También nos acompaña vía Skype el doctor Omar Mora Tosta. Él es abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar. Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y saludos a Ana Leonor también. Pues mucho interés de conocer la opinión y la reacción de ambos acerca de lo ocurrido el día de ayer. Las ONG familiares de víctimas consideran que es un paso extraordinario que se aprobara la prórroga de esta misión de determinación de hechos en Venezuela, cuyos expertos adelantan que ven indicios de delitos de lesa humanidad. Y yo le pido una primera reacción a la doctora Ana Leonor Acosta. La escuchamos. La discusión ayer en la sesión del Consejo de Derechos Humanos es una sesión sumamente importante para Venezuela, para la justicia y para la reparación de las víctimas. No solo se aprueba esta resolución en la cual se extiende por 2 años el mandato de la misión de determinación para que siga con su trabajo de documentación sobre hechos graves de violaciones de derechos humanos en Venezuela, sino que además se da un reconocimiento al trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada en Venezuela y se habla sobre la alarma que tiene este Consejo con respecto a cómo se están tratando los derechos humanos en Venezuela, en que el Estado no ha seguido las recomendaciones dictadas tanto por la Alta Comisionada como por esta misión de determinación. Entonces nos preocupa muchísimo desde el punto de vista de derechos humanos que esta sea la situación que tenemos hoy en Venezuela y en cierta forma nos complace que un organismo tan importante como el Consejo de Derechos Humanos haya tomado esta resolución que va a tardar 2 años. Entiendo que cada 6 meses se va a presentar un informe sobre los avances en Venezuela o cómo se han estado documentando estas violaciones a derechos humanos. Recordemos que el informe presentado por la misión de determinación fue un informe muy completo con respecto a las violaciones de derechos humanos en un mandato que corresponde a 4 ítems que tiene que ver con desapariciones forzadas, que tiene que ver con tortura, con ejecuciones extrajudiciales y con control social en las protestas políticas. Y bueno, ellos lograron tener acceso a 2.000 casos, a 2.000 denuncias, pero solo lograron entrevistar a 77 personas y por eso esperamos que en estos 2 años que se les está extendiendo el mandato, ellos puedan seguir realizando las denuncias y demostrando los patrones para cumplir con estos requisitos de sistematicidad y llegar a como decían ellos, a manifestaciones creíbles de que se están cometiendo estos delitos en Venezuela y además determinar quiénes son los responsables. Doctor Omar Mora Tosta, perdón que interrumpa a la doctora Ana Leonor Acosta. Le pregunto sobre el impacto o el alcance que esta decisión del Consejo de Derechos Humanos puede tener. El régimen venezolano intentó de alguna manera sabotear o boicotear lo que finalmente ocurrió, que es la prórroga de la misión, promoviendo una resolución para estrechar lazos con la oficina de Michelle Bachelet. Hoy, Nigmer Evans, más temprano, publicaba que la Comisión de Naciones Unidas, que forma parte de la oficina de Bachelet, se encontraba en la DGCIN y le habían dado acceso a las instalaciones. ¿Cuál es su expectativa en lo personal del trabajo de la misión? Pero además, este supuesto acercamiento con la oficina de la Alta Comisionada de nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, que está funcionando la presión internacional sobre el régimen. Estas son, digamos, estos son compromisos que se tenían ya con el trabajo de la oficina de la doctora Bachelet, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y que no se habían cumplido. Seguramente a partir de este momento, y esperemos que sea así, las recomendaciones que se han hecho en el seno de Naciones Unidas deben ser respetadas. Dentro de esas recomendaciones está el que se le dé acceso irrestricto a los miembros del equipo de trabajo de la doctora Bachelet para que constaten in situ, digamos, lo que está ocurriendo. Ahora, hay algo que hay que entender, María Alejandra, y es que el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado y la misión de determinación de hechos por estos expertos independientes son situaciones que se complementan. No existe ningún tipo de conflicto entre ambas situaciones.
sea, son trabajos que se complementan, porque de hecho el trabajo que ya había adelantado la oficina del alto comisionado, las denuncias y los reportes escandalosos de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Naciones Unidas fueron las que llevaron al convencimiento del Consejo que era necesario realizar este mandato en la persona de estos expertos, formando esa misión de expertos independientes de determinación de hechos, a la que se le ha renovado el mandato en virtud de la gran cantidad de casos que aún están pendientes y de la profundización que hay que hacer con respecto a las investigaciones para establecer, como ellos mismos lo han dicho, otros responsables directos de estas violaciones y de la comisión de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Le pregunto a la doctora Ana Leonora Costa con relación a los militares presos políticos que permanecen como presos políticos en nuestro país. ¿Qué información puede compartir con nosotros? Temprano hablábamos con Molly de la Sota, hermana del capitán de la Sota, y ella expresaba su preocupación, su anhelo de que su hermano recobrara la libertad luego del horror que le ha tocado vivir, que además está retratado en el informe de la misión de verificación de hechos. ¿Qué puede decirnos, doctora? Sí, bueno, lo primero que debemos comentar es que en estos días nos han notificado de la reactivación de varias audiencias de juicio en los casos de los militares detenidos por razones políticas. Ciertamente este sector ha sido el más golpeado, por decirlo de alguna manera, con respecto a lo que es la violencia política en Venezuela y lo que ha sido la represión y la persecución del gobierno de Nicolás Maduro. Desde el año 2017 hemos visto un incremento importante en el número de presos políticos militares, que sobrepasa incluso el número de presos políticos civiles. Pero además hemos visto el año 2017, empezando por el caso del capitán Caguaripano, las torturas más increíbles que hayamos escuchado, que pensamos que solo podían estar en un relato de horror y que en Venezuela se cometen a diario, lamentablemente. Empezamos el 2017 con estos testimonios en el momento de la presentación del capitán Juan Carlos Caguaripano, quien fue torturado y que se desprendió uno de sus testículos producto de la tortura. Y así empezaron a relatar el horror, tanto él como otros militares, hasta llegar al extremo del caso del capitán Acosta Arévalo, quien murió a consecuencia de las torturas aplicadas por la contrainteligencia militar. Hemos visto unos patrones que se han venido repitiendo con respecto a lo que son las torturas en el momento de la detención y las condiciones inhumanas en las que se encuentran estos militares que han sido sometidos a juicios injustos, porque además cuando uno va a las actas del expediente, no hay ningún tipo de elementos para juzgarlos por los delitos que se les imputan, como son traición a la patria y rebelión. También debemos señalar que en el caso del capitán Acosta Arévalo, esto sucedió a pocas horas de estar retirándose la alta comisionada de Venezuela. Justamente cuando la alta comisionada estuvo en Venezuela hace más de un año y pudo oír de los familiares y de las víctimas sus testimonios, ella quedó horrorizada, quedó impactada, hasta se quebró en algún momento escuchando los testimonios que ella decía que eran muy parecidos a la dictadura en Chile y comentaba en ese momento que su padre había sido un preso político y que también había fallecido en manos de una dictadura. Y desde ahí empezó todo un camino para denunciar un tema que era tabú en Venezuela, que era el tema de la tortura, y que gracias a la valentía de los familiares y de las personas que están detenidas y a los organismos internacionales se ha podido conocer el alcance de este horror. Y bueno, y lo que buscamos es que se haga justicia, que los responsables sean condenados y las víctimas reparadas. Le pregunto al doctor Omar, todo está acerca de sus defendidos, el caso del general Baduel, de sus hijos, ¿qué información puede compartir con nosotros? ¿Ha cambiado su situación después del debate público que se ha dado sobre el trabajo de esta misión, doctor? No, en lo absoluto. Continúan aislados, no han tenido acceso pues ni a familiares ni a abogados, y lamentablemente pues eso tendremos que ver cómo evoluciona ahora que la presión internacional pues ha hecho efecto en el régimen y que estamos viendo pues estos
estas manifestaciones como la que tú acabas de acotar, de que se está permitiendo a la misión del alto comisionado visitar a los presos políticos en el helicóptero. Pero no debe ser nada más allí, tiene que ser todos los sitios y sin ningún tipo de visita guiada, que era lo que se pretendió en un principio, de llevarlos a una suerte de visita guiada, como yo la llamo, en donde pues no iban a tener acceso a nadie y en donde los llevaban pues a una suerte de escenario preparado para que, bueno, ellos constataran otra cosa. Pero como esta gente son todos expertos en la materia, han estado en varias partes del mundo instruyendo casos como estos, entonces, bueno, no les sirvió de nada y el resultado lo hemos visto, pues. Lo reflejan perfectamente los informes tanto del alto comisionado de derechos humanos, la doctora Bachelet, como de la misión de determinación de hechos, porque los que hablaron fueron las víctimas, los familiares, personas que han sido afectadas por la sistemática violación de los derechos humanos en Venezuela. Y ellos fueron los que dieron detalles perfectos de esta situación y llegamos al informe que contiene 433 páginas, en donde el que lo lea, pues sabrá exactamente la realidad. Le pregunto a la doctora, a ambos, pero inicio con la doctora Ana Leonor Acosta. Una de las principales recomendaciones, la última, probablemente la más importante de esta misión de determinación de hechos, es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tenga en cuenta la necesidad de que se haga justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes investigados por la misión y a los que están bajo su consideración. ¿Qué expectativa tienen ustedes en lo personal con relación a este tema? Si, digamos, esta decisión del Consejo de Derechos Humanos puede impulsar el trabajo que ya está realizando la Fiscalía de la Corte. Inicio con la doctora Ana Leonor Acosta. La escuchamos. Nosotros esperamos, por supuesto, que la Corte Penal Internacional en pocos meses admita las solicitudes de enjuiciamiento presentadas contra el Estado venezolano. Esa es la expectativa que nosotros tengamos, que se admitan estas solicitudes en este examen preliminar que se ha abierto. Sin embargo, tenemos que ser completamente responsables y señalar que estos tienden a ser procesos muy largos y muy engorrosos. Y seguramente este informe presentado por esta misión internacional independiente de determinación de hechos sea un elemento más a tomar en cuenta para que se adelante o se admita estas solicitudes de enjuiciamiento. Ahora, es el caso de que este informe, que además la resolución fue promovida por el Grupo de Lima para la renovación del periodo, recordemos que el Grupo de Lima también ha estado pidiendo a la Corte Penal Internacional que admita este caso de Venezuela y que es apoyado por más de 50 países. Nosotros consideramos que hay suficientes elementos para demostrar la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos y de los delitos de lesa humanidad en contra de los venezolanos. Y estamos a la espera, si no es en 3 meses como lo estamos esperando, que se admita, será en 6 meses, pero estamos seguros de que eso es un paso que se va a dar porque están establecidos todos los elementos para que el Estado venezolano pueda ser enjuiciado. Doctor, quisiera su comentario, su expectativa en torno a esta posibilidad de que avancen las investigaciones en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre estos hechos, eso en primer lugar. Y agrego la siguiente inquietud. El canciller Nicolás Maduro decía en una entrevista al país, ¿qué excesos se pueden cometer en Venezuela, los que se cometen en cualquier país del mundo? ¿Qué responder ante una declaración de esta naturaleza? Lo escuchamos. Bueno, vamos a empezar por la primera pregunta. Con ese bocado de cardenal. En principio, definitivamente, ese informe va a servir como insumo a la Corte Penal Internacional, en la Fiscalía, para orientar las investigaciones, porque ya así se lo están pidiendo. La misión de determinación de hechos está consciente de que es tan escandaloso y tan enorme el elenco de elementos de prueba que hay allí para direccionar la investigación de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, que le exige que se
pongan a trabajar más rápido en virtud de salvaguardar los intereses de las víctimas. Pero deja también la puerta abierta a la jurisdicción universal. Si la Corte Penal Internacional en Naciones Unidas no avanza ese proceso, cualquier estado del mundo que su ordenamiento jurídico lo permita puede iniciar un proceso penal en contra de los violadores de derechos humanos en Venezuela en cualquier momento. Y se pueden dar casos como los que ya hemos visto en otras partes del mundo, en donde, por ejemplo, en el caso Pinochet fue juzgado en un tribunal fuera de Chile. Entonces, situaciones como esta es posible que las veamos. Y yo también espero que avance el procedimiento que sabemos que tiene que cumplirse, digamos, algunos criterios y algunos pasos en Naciones Unidas, pero debe avanzar. Esto seguramente va a hacer que avance más, porque ya queda en evidencia que la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional ha tardado demasiado en dar los próximos pasos a seguir. Y los restantes informes que se produzcan van a alimentar ciertamente esa investigación como un insumo adicional. Con respecto a las declaraciones que dice que dio el canciller del régimen, pues definitivamente cosas como esa ni siquiera hay que contestarlas, María Alejandra. Yo creo que el mundo ha dado muestras de comprender perfectamente en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuál es la realidad en Venezuela, y la realidad la retrata perfectamente este informe de la misión de determinación de hechos de los expertos contratados por Naciones Unidas. Yo creo que no hay ninguna duda, y por eso se dieron la manifestación de esa situación, es que la gente, los países le han retirado el apoyo al régimen, y los que antes estaban dudosos de apoyar, digamos, la tendencia democrática para la restitución del Estado de Derecho en este país y el respeto a los derechos humanos, pues ahora ya tienen claro cuál es el camino. Yo creo que aquí van a cambiar muchas cosas a partir de este momento, y yo lo siento así, no tengo la menor duda. Que así sea, doctor Omar Mora Tosta, gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. A la doctora Ana Leonora Costa, vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y simplemente comentar al cierre que hoy se celebra el debate, el único que va a haber entre los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos, Mike Pence por el Partido Republicano y el actual gobierno del presidente Trump, y Kamala Harris por el Partido Demócrata. Va en llave con Joe Biden. Bueno, hoy a las 9 de la noche en RCR, en esta señal vía streaming, estaremos transmitiendo con La Voz de América, con traducción simultánea, el debate vicepresidencial entre estos dos dirigentes políticos, para que
bueno, si tienen interés, nos sintonicen. Esta elección, lo decía el embajador Diego Barra, va a tener un impacto en nuestro país y yo diría que en todo el planeta. Hablo de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Benestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Carcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.